les estábamos diciendo a propósito de las retenciones en el campo, va, viene, es un tema que va y viene, y la preocupación, por supuesto, que sigue instalada, Sofi, ¿no? Sí, lo que está haciendo el campo en este momento es adelantarse a lo que pueda llegar a pasar durante el gobierno de Alberto Fernández. Entonces, ¿qué hacen? Venden ahora para tratar de sacar lo máximo, el mayor provecho posible de sus dólares, porque ellos venden, pero después tienen retenciones y creen que van a ser superiores. Durante el gobierno de Mauricio Macri, en los primeros años, sí hubo, se liberó para algunos productos, no para la soja, pero después en septiembre del año pasado se tuvo que incrementar un poco porque con la devaluación y como en todo lo que se complicó la situación, tuvimos que acudir al FMI, bueno, se tuvieron que elevar los porcentajes, pero no a niveles del kirchnerismo. Vamos a ver en placas para tener una idea y comparar cómo fue durante un gobierno y durante el otro. Bueno, durante el kirchnerismo se criticó mucho el 35%. Igual empecemos aquí por las retenciones de este año. Son 6.745 millones de dólares, un aporte del campo del 85%, que son 5.700 millones. Y esto implica, bueno, un aporte del 62% de la soja, el 14% del maíz y el trigo y un 9% de carnes y lácteos. Y ahí vemos que para la soja se está pagando el 25% de retención, maíz, trigo, carne y lácteos pagan un 6%, incluso también un poquito más, 7, 8 en algunos casos. Y cuando estaba el kirchnerismo, la soja tenía un 35% de retención, el 5.700 millones de dólares, el maíz y el trigo el 20%, carnes y lácteos un 15%, igual ahí coincide en el 35% de retención y 35% de participación, el 20% el maíz y el 15% la carne y los lácteos. Y un total de 9.900 millones de dólares, un 73% más. Así que la situación del campo, favorece por el lado del Banco Central. ¿Por qué? Porque si los exportadores venden y se anticipan, que es lo que están esperando, vendan, no guarden en los silobolsas, en las silobolsas vendan, por favor, así hay del lado de la oferta dólares, entonces el que quiere comprar tiene del otro lado gente que le vende y eso hace que no haya tanta presión en los precios. Pero bueno, se están anticipando a algo que Alberto Fernández dijo. Hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Sí. Dijo esto y estaba encarando por el lado del campo, más allá de que también reconoce, y él lo dijo públicamente, de que no está bien que se hagan las retenciones, pero que prácticamente no le queda otra, que es el mismo discurso que tuvo Mauricio Macri cuando tuvo que elevarlas nuevamente. Exactamente. Bueno, y vamos a hablar con nuestro colega, periodista agropecuario también, por supuesto muy reconocido, además, con Daniel Aprile, que lo escuchamos no solamente en radio, en tele, él está también todos los días hablando justamente de esta cuestión. Hola Daniel, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás, Javier? Buen día. Gracias por convocarme. ¿Tanto tiempo? ¿Bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Un día hermoso, pero caluroso. Iba a ser bravo, me parece. Sí, exactamente. Sabes que, bueno, a ver, vamos a hablar un poquitito de esto, ¿no? En estas idas y vueltas del tema de las retenciones, ¿hay preocupación dentro del sector del campo con el nuevo gobierno? Con el gobierno de Macri ya sabemos cómo fue la situación. Ahora, con lo que está por venir. Sin duda que sí, que hay preocupación y de hecho ya lo manifestaron los productores después de las PASO. Sabés que siempre para esta época los productores lo que lo que es la siembra de la campaña gruesa, que son la siembra de maíz y de soja, que son los dos cultivos más importantes que tiene la Argentina. Sí. Para poner en contexto esto, Argentina produce más o menos 150 millones de toneladas, solamente en de soja y maíz ya tenés más de 100. Así que digamos, es claramente la campaña más importante para el país. Cuando ocurren las elecciones PASO, en el mes de agosto, los productores en ese momento, por una cuestión de calendario, ya empiezan a planificar qué es lo que van a hacer, si van a hacer soja, si van a hacer maíz en sus campos. Y justamente lo que venía ocurriendo, por lo que ustedes estaban explicando, que fue una baja fuerte de retenciones, había mucha más rotación de cultivos. Todo lo que siempre fue soja, cada vez se empezó a pasar o a volcar más a maíz, porque hay una cuestión productiva acá, de rotación de cultivos, de necesidad de los suelos, de cambiar soja por maíz, y eso se había logrado. Después de las PASO, concretamente, la primera reacción de los productores fue, en lugar de sembrar todo lo que habían pensado que iban a sembrar de maíz, retroceder un poquito y volver a pasarse a la soja. ¿Por qué? Porque es un producto que es más seguro en el caso de la venta, porque claro, ya tiene retenciones y porque saben que para el maíz, concretamente, va a haber un cambio en el esquema de retenciones. Esa fue la primera reacción de los productores que denota la preocupación, la primera.
Y ahora, la segunda preocupación de los productores, ¿cuál es hoy por hoy? Y la segunda preocupación es que saben concretamente que ya con Alberto Fernández como presidente electo y con ya un montón de manifestaciones públicas del propio Fernández, donde confirma que va a tener que hacer un esfuerzo el campo, la minería y el sector de energía, es decir, el petróleo. Bueno, los productores ya prácticamente están tomando como confirmado que va a haber un nuevo esquema de retenciones. Ahora, ¿cuál será ese esquema? Todavía es un secreto, todavía se mantiene, de hecho, bajo muchas llaves, porque no se ha anunciado prácticamente quiénes van a ser, si bien hay algunos nombres, todavía no se ha anunciado quién va a ser quien lleve adelante la política agropecuaria. Pero concretamente habrá retenciones, las habrá seguramente para el trigo, las habrá para el maíz, y el cimbronazo va a ser fuerte para esos dos cultivos, porque hoy por hoy esas retenciones que estaban pagando, que eran retenciones diferenciales, que eran de 4 pesos por cada dólar exportado, con las últimas devaluaciones han quedado bastante desfasadas. Sí. Cuando se instalaron esas retenciones eran de aproximadamente equivalentes a un 10-12%. El tema es que con las últimas devaluaciones esas retenciones efectivas quedaron en torno a los 4 o 5 puntos. Entonces está claro que más allá de lo que haga Alberto Fernández con la intención de pegarle una apretada más fuerte al campo, esas retenciones de mínima van a tener que ser acomodadas, es decir, se viene un cambio. Lo que pasa es que ese cambio no va a ser al 10%, probablemente sea a niveles del kirchnerismo, es decir, que volvamos a tener una retención cercana al 20%. Entonces, de hoy del 4 al 20% es un golpe fuerte. Por eso es que muchos productores están adelantando ventas de trigo fundamentalmente y de maíz. Ajá. Todavía no tanto sobre soja. Es decir, que lo que esperan es que sea, bueno, desde lo económico ya lo contaste vos, pero digo desde lo político. ¿Imaginan que va a ser un escenario similar, incluyendo algunos enfrentamientos como en la época donde Cristina era presidenta? Mira, Javier, ahí es un muy buen punto. Me parece que el kirchnerismo o el albertismo, si se quiere, ha capitalizado bastante lo que fue el conflicto del campo y me parece que en ese sentido ya han aprendido varias cosas. A ver, no van a enfrentarse con un sector que es un gran dinamizador de la economía. Recién daban algunos números ustedes. Gran parte de lo que ha entrado este año como recaudación para el Estado viene de retenciones o viene del sector agropecuario. El 80% de lo que recauda el Estado ha venido por los derechos de exportación. Quiere decir que con el campo claramente, a pesar de que siempre se supo, con el campo no te tenés que pelear. Si es que querés juntar dólares, juntar divisas, riqueza, cosas genuinas. Entonces, me parece que, y de hecho muchos equipos técnicos de Alberto lo han manifestado, han cometido muchos errores. Con la carne y con el trigo han cometido errores y ya los han reconocido. Quiere decir que me parece que en ese sentido lo que se viene quizá es una apretada en el tema retenciones, es decir, necesidad de recaudación, necesidad de ingreso de dólares y que eso el campo también lo sabe y lo entiende y sabe que se viene, pero donde seguramente no va a haber ningún tipo de reglas nuevas es en la exportación, porque Argentina tiene muy pocas formas de tener dólares genuinos, que es generando riqueza y con la exportación. La carne está pasando por un grandísimo momento, hoy por hoy se vende muchísimo al exterior, estamos hablando de más de 2.000 millones de dólares que entran por la venta de carne. Y todo el complejo aceitero con aceite y harina de soja también pasa por un buen momento y hay que dejarle ahí jugar al sector privado. No hay que ponerle permisos de exportación, no hay que ponerle ROEs, ahí no hay que tocar nada. Me parece que eso es lo que entendió Alberto Fernández y que si bien le va a pegar una apretada con temas de retenciones, lo va a dejar jugar para que pueda exportar, porque no hay otra manera de que entren dólares a la Argentina. Daniel, buenos días. Sofía Bustamante te saluda. Quería saber ¿Cómo estás, Sofía? ¿Cómo ves el tema de estos últimos datos que llegaban negativos de la economía? Tenían una salvedad, que era el campo. Gracias al campo el número no fue tan terrible. Gracias al campo, bueno, este dato salió un poquito mejor. ¿Crees que vamos a poder tener ese comodín el año que viene? Qué buen punto. Mirá, muchos productores lo que hacen es empezar a mirar dos cosas. Miran Chicago como referencia de precios para saber cómo está su producción y otra cosa es que miran es al cielo. Porque habrá que ver qué pasa con las lluvias. Uno siempre piensa en que el campo es un gran generador de dólares y la realidad es que lo que el campo genera no es renta extraordinaria. El campo lo que genera es una ganancia extraordinaria. Pero ¿qué pasa? Esa ganancia extraordinaria está atada a un gran riesgo, que es el tema climático, por un lado.
Por eso muchos productores lo que dicen es, no nos pongan retenciones, en todo caso póngannos un impuesto a las ganancias más alto, que nosotros no tenemos problema. ¿Por qué? Porque cuando ganemos no tenemos problema de aportar. El problema es cuando hay una pérdida extraordinaria, que es cuando tenés un año de sequía, como por ejemplo pasó el año pasado, donde muchos productores, tras que no tenían financiamiento, además, tuvieron que sufrir un año de sequía con muy mala o casi nula rentabilidad. Entonces, si vos me preguntás si el próximo año va a ser un gran año para la economía, yo te digo que probablemente sí, pero no un grandísimo año como quizá muchos están esperando. El trigo, por ejemplo, que ya se empezó a levantar en el norte de la Argentina y ya está... El trigo se levanta de norte a sur y termina de levantarse para la fecha de Navidad, aproximadamente ahora en la provincia de Buenos Aires, que es el último lugar. Ya lo que se ha levantado desde el norte hasta el norte de la provincia de Santa Fe no tiene buena calidad. ¿Por qué? Porque no llovió cuando tenía que llover. Claro. Entonces, vos podés hacer una gran previsión. Decían 20 millones de toneladas de trigo. Hoy en realidad tenés cerca de 18 y con un muy bajo rinde y con mala calidad. Quiere decir que en estos temas vos no podés contar con que tenés toda la plata. En realidad tenés que esperar. Muchos dicen, el campo va a generar 150 millones de toneladas, miles de dólares, y la realidad es que es un negocio de alto riesgo y siempre depende del tema climático. Daniel, y para ir cerrando, hay una decisión del gobierno brasileño, de Jair Bolsonaro, que perjudica las exportaciones argentinas, como que ha cerrado de alguna manera su tranquera, y la ha abierto hacia otros horizontes, ¿no? Sí, es verdad. El tema de la política internacional hay que empezar a leerlo con mucha cautela. Por eso es que digo que no creo que Alberto Fernández empiece a tocar lo que son los permisos de exportación. Hay que dejar jugar al mercado libremente, porque el mundo también está jugando de una manera muy inteligente. Entre Estados Unidos y Brasil hay una cuestión ahí, que Brasil tiene cerradas lo que son las ventas de carne a Estados Unidos. Y de hace mucho tiempo Bolsonaro le ha pedido a Trump, de hecho cuando asumió Bolsonaro, viajó a la Casa Blanca y le pidió a Trump, dejanos entrar con la carne. Brasil es uno de los jugadores más importantes de carne a nivel mundial. Y Estados Unidos le cerró el mercado en esto de las economías proteccionistas. Sí. Entonces, lo que le pidió Trump oportunamente fue, ok, yo puedo empezar a negociar el tema de la carne, pero vos abrime la venta de trigo. Y acá es donde han tocado a la Argentina, que la ha ligado de rebote. Porque si se abre una cuota extra Mercosur para Brasil, donde puede entrar Estados Unidos, Canadá o Rusia, que son jugadores importantes del trigo, ahí se le puede empezar a complicar un poquito a la Argentina. Esas 750.000 toneladas pueden ser un problema para nuestro país. Yo diría que no ahora, porque es solamente un 10% de lo que nosotros le vendemos a Brasil. Ahora, si esto se sigue repitiendo, bueno, tengamos en cuenta de que Brasil puede buscar otro socio, no la Argentina, que lo tiene tan cerca y es un gran productor de trigo, y puede empezar a mirar otros mercados que por precio pueden entrar a Brasil. Entonces digo, seamos muy inteligentes en la política exterior. Y Javier, déjame agregar una cosita, sí, ya que estamos hablando de trigo, que me parece que es lo que se viene y muchas veces pensamos en la mesa de los argentinos, y este tema estoy seguro que va a ser una gran preocupación para el ministro o secretario de Agricultura de Alberto Fernández. El trigo, hoy por hoy, hablábamos hace un ratito de la enorme cantidad de ventas que se han acelerado, que se han adelantado en trigo y maíz. Argentina produce 18 millones de toneladas de trigo esta campaña, cerca de 10, 12 ya se han anotado como ventas adelantadas. Y después hay otros 6 que son para consumo asegurado del mercado interno. ¿Qué quiero decir con esto? Que estás muy justo con lo que es abastecer a la Argentina de trigo. Mirá. Es decir, de acá a unas semanas, a unos meses, puede ser que haya una puja entre la molinería que va a querer exportar mucho, si es que no tiene ningún tipo de restricción para exportar, y el abastecimiento interno. Y ojo el precio, es decir, claro, por eso tenés 18 millones de toneladas. ¿No? El precio del pan, el precio de todo. De los y ahí podés ¿no? tener una linda puja de precios dentro de un par de semanas o meses, cuando esto que yo te estoy avisando ahora se empiece a hacer carne, empiece a pasar realmente. ¿Esto es entonces como consecuencia de qué? ¿De que están enviando? Y básicamente como consecuencia de que vos tenés una producción de 18 millones de toneladas, sí, muchos para cubrirse con el caso del trigo, para justamente fijar precio ahora y no tener un precio con descuento de retenciones, sí, para el futuro. Lo que ya ha pasado es que han anotado ventas, ya han comprometido ventas al exterior. Claro.
y vos después la venta al exterior la tenés que efectivizar, Cumplir, es decir, claro. vas a tener que poner, claro, tenés que poner el físico, el trigo, lo tenés que vender. Y si el molino está comprometido para la venta, ese trigo se va del país y puede no quedar tanto para el abastecimiento interno. ¿Qué quiero decir con esto? No nos vamos a quedar sin trigo, pero sí probablemente haya una interesante puja de precios para ver qué trigo terminamos pagando acá para el abastecimiento local. Qué bueno, qué bien explicado, vos se entiende perfecto, Dani. Gracias, la verdad que gracias. ¿Qué puede llegar a ser el ministro de Agricultura o secretario de Agricultura? ¿Quién suena? ¿Hay algún nombre que esté sonando ahí en ese sector? Sí, mira, Javier, han sonado muchos. De hecho, hace muy poquitas semanas nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con el entorno de Emilio Monzó. A Emilio Monzó le habían ofrecido agricultura. Ajá. Y lo que dijo es que si van a tocar al campo, yo la verdad que prefiero pasar, y efectivamente algo de eso hay indudablemente, porque Emilio Monzó pasó de largo, ¿no? Y ahora va por otros carriles para quedarse en algún lugar del gobierno de Alberto Fernández, porque se sabe de su cintura política. Pero después han sonado muchos. Jorge Neme, que es un hombre que ha trabajado en el PROSAP, que es un programa de asistencia a productores, ha manejado mucho dinero durante el gobierno de Cristina Fernández, es un hombre muy cercano a Juan Mansur, por eso suena su nombre. Después suena también Gabriel Delgado, que es un exsecretario de Agricultura, también que fue secretario de Carlos Casamiquela, el último ministro de Cristina Fernández. Y me parece que está por ahí, ¿no? Que esos son los nombres con los que seguramente vamos a empezar a contar a partir de algunas, días, semanas, cuando Alberto Fernández termine anunciando su gabinete, que no se sabe si agroindustria va a quedar como ministerio o si va a quedar abajo de el ala de producción o de economía. En ese desdoblamiento que suena de economía, quizá quede abajo de un área que podría llegar a tener Culfas. Pero bueno, hoy por hoy toda es materia de especulación, ¿no? Y Culfas en producción se está mencionando, ¿no? Culfa Matías. Claro, Culfas en exactamente. producción, ¿no? Exactamente. Veremos si Nielsen va Exactamente. al Ministerio de Economía, donde pasaría de Secretaría de Ministerio de Hacienda a Ministerio de Economía nuevamente. Bueno, Daniel, gracias por este contacto. En AgroLink, por favor, ¿no? Podemos informarnos un poquitito más también todos los días. Exacto, sí. Ahí en Siempre, AgroLink. exactamente. Muchas gracias, Javier. Bien, y además te escuchamos en radio. Un placer. En la tele también, Dani, abrazo enorme, Muy cargoso, Javier, muy cargoso soy. No, al contrario, si da que hablar el campo, ni que hablar todos estos años, ¿no es cierto? Estamos, siempre. Es más, la Argentina siempre. estamos pendientes de las exportaciones, que viniera la plata del exterior para poder seguir de alguna manera subsistiendo, y lo que está por venir también. Mirá si no dependemos del campo nosotros. Exactamente. Aquí, ¿no? Bueno, exactamente. Abrazo enorme. Gracias. Chao, Al contrario, Daniel. muchas gracias, un placer, cuando quieran. Daniel Aprile, periodista agropecuario, un amigo también, por supuesto.